Ahora vamos a hablar de otro tema que también te contábamos al principio, que tiene que ver con la percepción que tienen los padres respecto de la educación de los hijos, de los niños en general en nuestro país. Así es, más de la mitad de los padres están disconformes con el sistema educativo, pero hay un dato que es llamativo porque la inmensa mayoría de ellos sostiene que, si bien no están de acuerdo o están disconformes con el sistema educativo, creen que la educación de sus hijos es buena. Bueno, es como una dicotomía, una brecha que se observa y que ha sido reflejada por este estudio que vamos a compartir ahora. Nos ponemos en contacto con una de las especialistas del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. Le damos la bienvenida a Gabriela Catri. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Bueno, es un gusto, bienvenida. Un placer. Bueno, cuéntenos detalles respecto del estudio que ustedes han llevado adelante. Bueno, este informe que publicamos es el resultado de la encuesta nacional escolar que realizamos durante el mes de julio a 500 madres de chicos en edad primaria, cursando el primario. Y lo que hicimos fue básicamente tratar de explorar cuál era la percepción de estas madres respecto de la educación de sus propios hijos y también de la educación del sistema en general. Lo que encontramos es, como bien decían ustedes, una paradoja que se da entre la percepción que hay respecto del sistema en general, donde la mitad de la gente entiende que el sistema no es bueno o que la educación en Argentina no es buena, y esto contrasta contra un número que es 9 de cada 10 madres dijeron que la educación de sus hijos sí era buena. Entonces, evidentemente, ahí hay cierta distancia que se profundiza o se complejiza cuando uno lo mira teniendo en cuenta el nivel educativo de estas madres. Bueno, en concreto sobre esto último, ¿qué se puede decir? Porque para tratar de entender un poco la percepción, ¿no? Del sistema educativo que tiene cada familia, cada mamá. Exacto. Bueno, en principio hay que decir que para todas las madres, o en principio lo que se observa es que la educación sigue teniendo una valoración positiva. Una de las preguntas era, bueno, ¿con qué preguntas asocia la educación? Y ahí salen cuestiones como el progreso, como el esfuerzo, como los aprendizajes. Con lo cual, en primer punto sería que sigue habiendo una valoración positiva de la educación. Por otro lado, también indagamos acerca de si las personas creían que la educación que hoy reciben sus hijos es mejor o peor a la que recibieron ellos. Y acá encontramos datos partidos. Hay un 44% de madres que observan que la educación que reciben sus hijos es peor a la que ellas recibieron y un 39% de madres que entienden que es mejor. Esto tendríamos que explorar por qué se da de manera tan partida al medio. Y lo que les comentaba antes es que cuando miramos estos resultados hacia adentro de la muestra y pensamos en cuál es el nivel educativo que tienen las madres que contestan, lo que observamos es que a mayor nivel educativo hay una menor valoración por la educación de Argentina como un todo, pero una mayor valoración por la educación de sus propios hijos, ¿no? Y acá tal vez lo que puede estar pasando es como esta idea de que uno está logrando preservar a su hijo del ambiente general o de la educación en general, ¿no? Esto es bastante normal, es algo que se percibe no solo hoy, sino en estudios de más de 20 años, donde tal vez los padres entienden que a pesar de que la educación argentina tiene desafíos, tiene problemas, sus hijos están preservados de los problemas normales de la educación. Bien, ¿identifican estas mamás encuestadas cuáles son los problemas de la educación según su parecer? Sí, les pedimos también que identifiquen cuáles creen que son los principales problemas de la educación. Y acá surgen 2 o 3 temas. En primer lugar, es el tema de los recursos, de la falta de recursos, de la falta de materiales, seguido de un tema que a nosotros nos llamó la atención, que es la falta de compromiso de las familias con la escuela, sobre todo viniendo de 2 años donde a raíz de la pandemia y de la cuarentena las familias estuvieron mucho más cerca de la escuela, pero también mucho más cerca de reclamos que hacían a la educación de sus hijos. Y en un tercer punto aparece también el tema de la formación docente. Casi un 44% de los encuestados mencionan a la formación docente o a la falta de la formación de los docentes como uno de los problemas de la educación.
¿Ustedes han analizado por qué la gente puede llegar a percibir estas instancias que la verdad son llamativas? La falta de apoyo de la familia, de la propia familia que esté señalándose a sí misma, que está muy bien, si es que lo ven así, pero digamos esas particularidades, ¿cómo se pueden entender? Bueno, esto es un primer punto para seguramente futuros análisis. Claro. Me parece que lo que sacamos de este primer estudio es, por un lado, poder explorar, ¿no?, estas cuestiones que aparecen como los principales problemas de la educación, pero también tratar de explorar qué significa o qué es lo que valoran las familias de la educación, ¿no? Cuando una familia contesta que percibe que la educación de su hijo es buena o muy buena. Para nosotros están hablando de los aprendizajes, de la calidad educativa, pero es posible que no sea eso lo que está Claro. Detrás de la conversación. Entonces me parece que este es un buen disparador para futuros análisis y por supuesto que vamos a seguir investigando este tema hacia adelante. Bien, bueno, Gabriela, muchísimas gracias por compartir con nosotros los resultados de un nuevo estudio del Observatorio Argentinos por la Educación y bueno, por la predisposición que tienen siempre como organización. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.